Muy buenas tardes, queridos amigos. Un especial saludo a Enrique, a Iliana, a Amanda, a la distinguida familia Ros, a todos los invitados especiales que hoy día nos acompañan en reconocimiento de la importancia de nuestro homenajeado, Carlos Alberto Montaner, Armando Valladares, don Horacio, el doctor Beato, la cónsul de Colombia, y todos ustedes que están aquí presentes para acompañar en esta tarde estos minutos de reconocimiento a un miembro de la comunidad latinoamericana en los Estados Unidos, a un miembro del exilio latinoamericano que da ejemplo de lucha por la libertad y por la democracia. Ustedes saben que yo soy boliviano y que vivo en los Estados Unidos, no porque he emigrado en busca del sueño americano, sino porque en el fracaso del sueño latinoamericano, el socialismo del siglo XXI ha creado el exilio del siglo XXI y ha tenido el mal gusto de derrocar el gobierno democrático en el que yo ejercía, y por eso es que estoy viviendo desde hace más o menos 6 años en este maravilloso país donde se garantiza la libertad y todavía la posibilidad de defender la democracia. En esa experiencia, que es extraordinaria, que es muy interesante, pero que al propio tiempo es muy dura, he tenido el alto privilegio de conocer mucha gente. Pero entre la gente más destacada e importante que he conocido está mi querido amigo Enrique Ros. De los primeros cubanos que conocí al estrenar mi exilio en Miami. Un hombre lleno de afecto, un hombre lleno de amistad, lleno de comprensión y lleno de experiencia. Tal vez porque lo que yo estaba pasando hace más o menos 6 años, él lo había pasado hace más o menos 50 años. Tal vez porque los latinoamericanos que hoy día nos estamos quejando de la ruptura de la democracia en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y otras amenazas, no hemos tenido la posibilidad o la oportunidad adecuada en el momento oportuno de mirar hacia Cuba, de mirar la tiranía del castrismo, y hemos pecado por omisión, por indiferencia o por complicidad, y hoy día estamos pagando la factura de esa indiferencia. Porque mientras estábamos en el gobierno, mientras practicábamos la democracia, cosa que yo hice por espacio de más de 15 años, el proceso cubano era un proceso lejano, era un proceso, si ustedes quieren, olvidado, y la dictadura cubana se fue convirtiendo de una amenaza para los países latinoamericanos en la década de los 60 y 70, a algo indiferente en la década de los 80, a una apertura de relaciones a fines de los 80, a una señal de solidaridad en los 90 y después a un centro de peregrinación para rendir homenaje al dictador más sanguinario de la historia de este hemisferio en el siglo XXI. Y no se puede ser demócrata y defender la democracia y quejarse de que nos rompen la democracia cuando le hemos dado la espalda a un pueblo que durante 50 años ha venido reclamando su libertad y su democracia y no lo hemos atendido en Latinoamérica. Lo primero que aprendí con Enrique fue el hacer esa mea culpa de quienes, estando en el gobierno, no habíamos mirado adecuadamente la amenaza del hombre que se mostró como amigo, la dictadura castrista, y que después derrocó y rompió las democracias latinoamericanas con el dinero de su nuevo socio, el chavismo venezolano. Estos análisis, estas constataciones y otras, que son el ejercicio permanente de quienes creemos que hay que recuperar la libertad y la democracia en América Latina con más democracia, es algo que cultiva permanentemente Enrique Ros. Yo reconozco en Enrique Ros un defensor de la libertad, un demócrata, un humanista, pero fundamentalmente un amigo. Un hombre que cuando se lo busca, ahí está. Un hombre que cuando no se lo busca, aparece.
y está permanentemente preocupado por lo que está pasando en el caso de cada uno o de cada quien, porque ustedes tienen que saber que la gente que está perseguida por los gobiernos autoritarios de América Latina está permanentemente amenazada y acusada por una serie de situaciones fabricadas al estilo de la inteligencia cubana para marginar y para estigmatizar a estas personas. El mensaje de Enrique Ros en esos casos es siempre el mensaje de decir, además de cómo están las cosas, seguir adelante y en ningún momento aflojar, en ningún momento dejarse llevar por el pesimismo. Un hombre que, junto con todos los cubanos de esta comunidad y con todo el exilio cubano, han cumplido 51 años de infortunio, que tiene el valor de escribir, de predicar, de sostener y de alentar a los países que estamos empezando una desgracia parecida y que espero que dure menos que la desgracia del pueblo cubano. Es un hombre que es un ejemplo y un hombre que merece nuestro reconocimiento permanente y nuestra consideración. Y es, además de eso, por la forma como Enrique hace su trabajo, cómo investiga, cómo profundiza, cómo lee, cómo estudia. He tenido oportunidad de visitar su estudio en más de una ocasión gracias a su generosidad y de discutir temas que supongo que yo conozco, como por ejemplo la historia de la muerte del Che Guevara en la guerrilla que el castrismo cubano fue a hacer a Bolivia. Y he encontrado documentación mucho más importante que la que conocí en los archivos militares de mi país cuando fui ministro de Defensa, en la casa de Enrique. Recogida de diferentes lugares y recogida de mi propio país. Él ha sido un permanente viajero, un permanente investigador y sobre todo un hombre sencillo, y es un hombre humilde que no aparece, que simplemente no existe hasta que produce un documento, hasta que produce un libro, hasta que produce un estudio. Y si ustedes miran todo lo que Enrique ha escrito y lo que todavía va a escribir, hemos de ver que tienen características constantes. Él está siempre hablando de libertad, de democracia, de defensa del respeto a la persona, a la propiedad, a la iniciativa, a la fe que la gente tiene que tener en la libertad. Y es por eso que cuando considerábamos en el Instituto Interamericano por la Democracia la posibilidad de rendir homenaje a miembros de la comunidad latinoamericana que defienden fuertemente los principios que están sustentados por nuestro instituto, que propusimos el nombre de Enrique Ros, del doctor Horacio Aguirre y del doctor Virgilio Beato, y el nombre de Enrique Ros porque él es un militante de la libertad, un militante de la esperanza y es un defensor de los exiliados, de ese exilio que hoy día en Miami y en los Estados Unidos y en parte de Europa, además de ser cubano, que es el mayoritario, es ya un exilio venezolano. Aquí hay representantes del exilio venezolano como nuestro querido Alexis y otra gente. Es un exilio ecuatoriano, los Palacios, los Isaías, los periodistas, los políticos, los empresarios que han osado levantar la voz contra ese gobierno autoritario ya forman parte de un exilio. Hay un exilio boliviano que lo estrené yo, pero que en los últimos años ha ido sumándose y que, aunque ustedes no crean, representa a más de 2.000 personas en todo el mundo y tiene en Miami al exministro Guido Áñez, al dirigente cívico y empresario Branko Marinkovic, a gente que debería estar liderando el país para llevarlo por el camino del desarrollo y por el camino de la prosperidad, y que tiene que estar sufriendo, como sufrieron hace 50 años y sufren hoy los miembros del pueblo cubano, la infamia de la censura, la infamia de la persecución. Hay un exilio nicaragüense de antes y de ahora. Hay un exilio latinoamericano que es el resultado de un proyecto autoritario que ha copado América Latina, rompiendo la democracia en varios países, pero generando esa idea desde Cuba.
Y esto es algo que Enrique lo ha estudiado, lo ha explicado.